Buen día o buenas tardes para algunos. Bienvenidos a este nuevo webinar, a esta serie de webinars que nos convocan periódicamente. Hoy en particular el tema es la agilidad y las metodologías ágiles y analizar un poco su aplicación en proyectos de upstream. Mi nombre es Jorge Gatze y bueno, vamos a compartir entonces eh, esta hora aproximadamente, en la cual vamos a analizar un poco la factibilidad, si es, digamos, si hay lugar para lo que hoy está tan en boga, ¿no? Que tanto se habla de agilidad y metodologías ágiles en una industria tan particular como son los proyectos de upstream. Los proyectos de exploración y desarrollo del upstream, en definitiva, son proyectos de inversión de capital y tenemos que verlos como tales, o sea, tenemos que entender a estos proyectos como proyectos de inversión de capital. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión de capital? Vamos, digamos, a la esencia, ¿no? Son inversiones de importantes recursos organizacionales para desarrollar, mejorar y renovar un activo y así generar flujos de fondos por tiempo prolongado. Bueno, eso es una definición muy genérica, muy amplia, aplicable a todo tipo de proyectos de inversión de capital, entre ellos los proyectos de exploración y desarrollo. Un poco más detalle sobre esta definición. Transforman oportunidades de negocio. Bien, entonces, transforman oportunidades de negocio y beneficios en valor, ¿m? Que justifiquen justamente estos costos. O sea, que el, la esencia, la esencia de estos proyectos de inversión de capital es ese valor, ¿eh? Ese valor que justifican y que, perdón, que generan. Que, bueno, este esquema, quien haya participado de otras actividades nuestras, es un esquema que reiteramos y bueno, y hasta podía llegar a ser un poco redundante, ¿no? Tantas veces mostrar esto, el rol que juega el proyecto como una especie de transición entre decisiones estratégicas y el valor que se genera. Pero seguimos insistiendo con este esquema y con el rol de todo proyecto, porque aún seguimos viendo organizaciones donde la vorágine del proyecto, el vértigo que a veces impone el proyecto, hace perder de vista el valor. Y, y lo que le da la razón de ser al proyecto, lo que justifica el proyecto, es el valor que genera su término. Todo proyecto, esto es aplicable a todo proyecto, ¿no? Reitero lo que... A ver, puede ser, perdón, pero... A ver, sí, cuando me tuve el problema de audio, ahora, sí, perdón. Entonces, decía que el valor es lo que le da la razón de ser al proyecto, ¿no? O sea,
cualquier inversor compromete recursos en un proyecto, no por el proyecto en sí mismo, sino por el valor que espera conseguir a partir de esa inversión. Entonces, el éxito de todo proyecto, de cualquier tipo, incluidos los que estamos viendo de inversión de capital, el éxito de todo proyecto se mide por el valor agregado que genera para la organización, para el mercado, para la comunidad. Eso es, digamos, la medida del éxito de todo proyecto. Esto es lo que no tenemos que perder de vista cuando analizamos un proyecto y la función que cumple un proyecto. Y para generar este valor, la industria de exploración y desarrollo en upstream tiene una cadena de valor, ¿no? O sea, podemos identificar una cadena de valor que está dada por esta serie de pasos. Esencialmente es formular hipótesis, prospección, prospecto, pozo exploratorio, delinear el reservorio, evaluar el volumen y el desarrollo. Estos serían en forma un modelo que representa la cadena de valor con la cual la industria justamente genera y se apropia del valor propio de su negocio. Y esta cadena de valor tiene proyectos en las distintas etapas de la misma, ¿no? O sea, llegar a un pozo exploratorio, en definitiva, es un proyecto. El desarrollo de las instalaciones de superficie es también a través de proyectos, o sea, esta cadena de valor se materializa en resultados a través de proyectos. Con lo cual, analicemos entonces a los proyectos que van a ir dando lugar a esta cadena de valor. Y si la función de esta cadena es generar ese valor, el proyecto tiene que estar en línea con este objetivo. O sea, el proyecto también tiene este objetivo de generar valor. ¿Y cómo lo hace? A través de dos grandes etapas. Una etapa donde ese valor hay que madurarlo, hay que darle forma, y una segunda etapa donde hay que ejecutar ese valor. O sea, una vez que tengo el valor o cómo voy a conseguir el valor definido, lo ejecuto. ¿Cómo se materializa esto en la práctica? Tanto la etapa de maduración como la etapa de ejecución tienen fases. Entonces, la etapa de maduración de ese valor, en general son 3 fases. Depende de la industria, depende de la organización, va a ser el nombre que se le ponga a esas fases. Entonces, algunas empresas las llamarán visualización, conceptualización, definición. Otras las llamarán usando el modelo del IPA, FEL 1, FEL 2, FEL 3. Otras las llamarán Appraise, Select, Define. Quiero decir, la función que cumplen las fases, van a ver y vamos a verlo, es muy similar. Cambian los nombres en función de la industria o de la empresa, como dijimos. Y después la ejecución, sobre todo en lo que es ejecución de instalaciones de superficie, las 3 fases que componen esta etapa de ejecución, por lo general reciben el nombre de EPC por Engineering, Procurement and Construction, ¿no? Entonces, esto sería el esquema de todo proyecto que utilizamos en la industria justamente de exploración y desarrollo de upstream. Veamos ahora un poco el diagnóstico que hoy estamos o que hoy se está haciendo, o algunos alertas que hoy están surgiendo en esta industria. Voy a usar, por ejemplo, el caso de un referente de la industria que es Peter Ross,
un especialista, un referente mundial de esta industria, que en una publicación, un libro, Risk Analysis and Management of Petroleum Exploration Ventures, expone una serie de conceptos como, por ejemplo, que los proyectos exploratorios de alto riesgo y alta oportunidad están mostrando preocupantes signos de subdesempeño, que en muchos casos estos proyectos destruyen valor en lugar de crearlo, y recuerden que dijimos que la razón de ser de un proyecto es generar valor, no destruirlo. Que la exploración como función corporativa está perdiendo confiabilidad. Esto es un diagnóstico general de la industria, ¿no? O sea, hay empresas que son más representativas de esta situación, que de alguna manera padecen más este tipo de problemas y otras menos. Es un diagnóstico, ¿no?, muy amplio y muy general sobre la industria. Y que según este especialista, se requiere mejorar la gestión de los procesos exploratorios y por lo tanto de los proyectos. Bueno, esto es una opinión. Después tenemos una organización que se dedica a investigar los proyectos de inversión de capital y nos interesa ¿por qué? Porque los proyectos de exploración y desarrollo, dijimos, son proyectos de inversión de capital. Y esta organización es el IPA, Independent Project Analysis. ¿Y qué dice esta organización? Que los proyectos de inversión de capital en promedio generan un 22% de valor actual neto menor al previsto. O sea, el proyecto se autoriza, la inversión se autoriza con una cierta expectativa de retorno, que se mide, por ejemplo, a través de esa fórmula del valor actual neto, y finalmente cuando el proyecto concluye y las instalaciones se ponen en marcha y se empieza a explotar el facility, está sucediendo que se está perdiendo un 22% de ese valor. O sea, si la razón de ser de todo proyecto es el valor que genera, los proyectos de inversión de capital en general y los de upstream en particular, que incluso están por encima de este promedio, no están cumpliendo esta función de generar valor, como decía Peter Rose. Entonces, ¿cuáles son las causas? O sea, son dos fotos del diagnóstico, ¿no?, del pobre desempeño de la industria. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y vamos también a usar un poco la investigación de esta organización, Independent Project Analysis, del IPA, y vamos a usar también y recurrir a un documento que lo pueden encontrar en internet, en googlearlo, y la verdad que está muy, muy interesante, de esta organización de Gran Bretaña, Oil and Gas Authority, que es Lecciones aprendidas de los proyectos de Oil and Gas en Gran Bretaña desde el 2011 al 2016. Muy interesante leerlo, ya les digo, está disponible, lo pueden encontrar. ¿Y cuál es la causa de este diagnóstico? O sea, ¿en qué coinciden ambas organizaciones? Y ambas organizaciones nos remiten a este modelo, y ambas organizaciones nos dicen que el problema de no generar valor está al comienzo del proyecto. O sea, que no estamos obteniendo valor de este tipo de proyectos porque hay una inadecuada e insuficiente gestión de la maduración. FEL es el nombre que usa para esta fase, es el IPA, ¿no? O sea, Front-End Loading es... FEL es el nombre que le dio el IPA. Con lo cual, claramente, el alerta está en el inicio del proyecto. Y muchas veces yo en los cursos o en las actividades que desarrollamos, insisto en un principio que es relativamente simple, pero que refleja justamente esta situación, ¿no? Y yo siempre insisto y digo que la mayoría de los proyectos fracasa al inicio. Lo que sucede es que el fracaso se ve al final.
O sea, recién me doy cuenta del fracaso al final. Pero fracasa al inicio porque no se le da el tiempo, no se le da, digamos, hay mucha presión por ver resultados concretos, o sea, hay mucha presión por entrar a la parte del EPC, a la parte del EPC, con lo cual se toman atajos y no se hace una gestión adecuada de la primera etapa, la previa al EPC, la de madurar valor. Entonces, ¿por qué es tan importante esta etapa? ¿Y por qué? ¿Por qué? Justamente cuando se maneja de manera inadecuada, genera estos inconvenientes de desempeño. Porque si la función del proyecto es crear valor, fíjense cuándo se crea ese valor. Ese valor se crea sustancialmente en la etapa de maduración y en particular en la segunda fase, ¿eh? que sería la FEL 2 o ingeniería básica o la fase de conceptualización, porque es la fase donde analizo distintas alternativas, porque es la fase donde se, se van de alguna manera a través de prueba y error, se van eliminando hipótesis que no son válidas, se van incorporando nuevas hipótesis. Es una fase que genera una tremenda riqueza en cuanto al valor que podría generar el proyecto. Porque generar valor, y fíjense la curva que la acompaña, que es la curva de color rojo, es de alguna manera reducir incertidumbre. Entonces, los proyectos en general y los de inversión de capital en particular tienen como objetivo importantísimo reducir incertidumbre en la etapa de maduración. ¿Por qué? Para pasar a la ejecución con la menor incertidumbre posible, como ven en la gráfica. Y esto tiene una razón de ser que no es menor, porque si incorporo una tercera curva, y es la curva de inversiones. Fíjense cómo hace la curva de inversiones, casi a espejo de la curva de reducción de incertidumbre. Porque reducir incertidumbre, en definitiva, incertidumbre es no saber, es falta de certeza, es desconocimiento. Entonces, ¿cómo reduzco incertidumbre? Pasando de no saber a saber, de desconocer a conocer. Entonces, ¿cuándo tengo que reducir incertidumbre? ¿Cuándo, si quieren, de manera muy simple, puedo decir, cuándo hay lugar para equivocarse y aprender del error? Cuando es barato en la maduración. Cuando no hay lugar para equivocarse y para aprender del error. Cuando es caro en la ejecución, en la obra. La obra no es lugar para aprender. La obra es lugar para construir lo que ya está pensado y diseñado. Entonces, justamente el gran problema de la falta de generación de valor de estos proyectos es que se adelanta la ejecución con muchas cosas no resueltas, o sea, con una alta incertidumbre, que después finalmente se resuelve, pero a un precio mayor y a un plazo mayor. Y sabemos que cuando el costo de la inversión aumenta y cuando el plazo del proyecto aumenta, se demoran los retornos de inversión y eso directamente son dos causas que generan tremendos perjuicios al valor actual neto. O sea, ese 22% de pérdida de valor actual neto que hablamos, que nos advertía el IPA, es un poco esto. O sea, no estamos generando valor en tiempo y forma, lo estamos generando tarde, a mayor costo y a mayor plazo. Esto sería entonces el diagnóstico, un poco cuáles son hoy los problemas de la industria en general, cuáles son las causas y un poco recogiendo opiniones de expertos a nivel mundial,
Hay una consultora, todos la conocen, McKinsey, que en un informe de marzo del 2019 propone y muestra concretamente posibilidades de transformación y mejoras de desempeño en los proyectos de exploración y desarrollo a través de estos cuatro elementos. Lo que es Project Production Management, toda una especialidad, todo lo que es Analytics, ¿no? O sea, todo lo que es los sistemas analíticos avanzados, todo lo que es la digitalización de los proyectos. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, en la página web de CB Pro, un webinar pasado y ahí está el video de digitalización de los proyectos de Upstream. Y fíjense que McKinsey, en su propuesta, nos habla de incorporar metodologías ágiles justamente en la maduración, en el FEL de los proyectos de exploración y desarrollo. Y este va a ser un poco el objetivo de lo que nos queda ahora de esta charla. O sea, hecho el diagnóstico, hecho un poco cuáles son los síntomas y las causas del problema, veamos en qué medida podría ser aplicable lo que es el enfoque y los principios ágiles a los proyectos, ¿no? Sí, sí. Sí, también, sí, 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 sin duda, sin duda. Porque en definitiva lo que vamos a ver ahora es de lo que se trata es de agilizar procesos, es de lograr procesos más ágiles, procesos que reduzcan su ciclo, su lead time, su tiempo de ciclo, generar respuestas más rápidas a las nuevas demandas, respuestas más rápidas al mercado, respuestas más rápidas y a los emergentes que hoy estamos permanentemente viendo en la industria, en los mercados, sí, desde ya que sí. Eh, para poder entender un poco más la aplicación y por qué sería adecuada la aplicación de los enfoques ágiles a los proyectos de exploración y desarrollo, voy a usar un modelo. Me voy a valer de un modelo que lo voy a ir armando de a poco, pero rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Y este modelo, digamos, parte de una serie de conceptos que nos va a permitir ubicar distintos tipos de organizaciones. Entonces, hay organizaciones donde predomina el trabajo técnico. ¿Qué significa trabajo técnico? Son empresas donde en general hacen lo que ya se conoce. O sea, son empresas que aplican soluciones previamente desarrolladas, conocidas, disponibles, si no en la empresa, por lo menos en el mercado. Y como en ese modelo uso soluciones ya conocidas, probadas, funciona un sistema de cadena de mando que es comando y control. Con lo cual, para este tipo de características, las organizaciones se organizan de modo jerárquico. Ahora, por otro lado, hay otras organizaciones donde predomina el trabajo adaptativo, donde se desafía lo conocido, donde muchas veces lo conocido deja de ser útil frente a nuevas situaciones, donde hay que aprender en forma continua, donde hay que adecuarse a nuevas realidades de mercado, de tecnología, de hábitos de consumo. Y entonces, cuando predomina este tipo de trabajo, estamos ante organizaciones no tan jerárquicas, sino más participativas, ¿no? Esto por un lado, trabajo técnico versus trabajo adaptativo.
Vamos a incorporar un elemento más a las organizaciones jerárquicas y a las organizaciones participativas. Hay organizaciones que operan en entornos estables. Hay un bajo nivel de competencia, no hay tanta velocidad de cambios, menor presión externa, menor inestabilidad política. Entonces, cuando a las organizaciones les toca competir y actuar en este entorno, si es que todavía queda, pero vamos a suponer que queda, bueno, este tipo de entornos va a llevar a organizaciones orientadas hacia adentro, o sea, preocupadas hacia su forma de trabajar, hacia sus procesos, hacia sus metodologías, o sea, donde predomina, digamos, no hay tanta preocupación por lo que pasa en el medio, en el mercado, o sea, miramos más hacia adentro. En cambio, si a las organizaciones les toca competir en entornos inestables, donde la competencia es mucho mayor, donde la velocidad de los cambios es realmente importante, donde hay una mayor presión externa, mayor inestabilidad política, en este tipo de entorno las organizaciones se van a orientar hacia afuera, o sea, van a tener mayor foco a mirar a lo que pasa a mi alrededor, porque lo que pasa a mi alrededor realmente me preocupa. Con lo cual, y esto es un modelo, como todo modelo, trata de simplificar la realidad, que es muy compleja en sí misma, pero lo que quiere y lo que busca un modelo es permitirnos entender un poco más la realidad. Con lo cual, el modelo organizacional que propongo, donde por un lado tenemos organizaciones más jerárquicas y organizaciones más participativas, organizaciones más orientadas hacia adentro y organizaciones más orientadas hacia afuera. Entonces, aquellas que son jerárquicas y orientadas hacia adentro son más organizaciones del tipo burocráticas. En cambio, las organizaciones más participativas pero organizadas hacia adentro son más las llamadas comunales. Las organizaciones jerárquicas pero que necesitan estar, digamos, preocupadas y ocupadas de su contexto, de la competencia, del mercado, son organizaciones más resolutivas o del tipo resolutivo, y las organizaciones que viven aprendiendo, o sea, participativas, y que necesitan estar focalizadas hacia el mercado y hacia el medio, son las organizaciones innovadoras. Otra vez, no hay una organización que sea 100% burocrática o 100% innovadora, no, hay organizaciones que tienen un predominio de lo burocrático o de lo resolutivo. Hay organizaciones que tienen ciertas áreas que predominantemente son burocráticas, pero ciertas áreas son innovadoras. Esto a veces se ven en grandes empresas de oil and gas, donde ciertas áreas son más burocráticas, pero en cambio las áreas de sistemas son más innovadoras. Quiero decir, no tomemos este modelo como un absoluto y pretender encajar una organización perfectamente en alguno de estos cuadrantes. Es simplemente para entender tendencias, para entender líneas generales. ¿Qué caracteriza a las burocráticas? ¿Mm? Son organizaciones donde se busca seguridad, formalidad, procedimientos, seguir metodologías, regularidad. ¿Mm? Recuerden que en este tipo de organizaciones el estilo de mando es comando y control, o sea, un jefe que da órdenes y colaboradores que acatan esas órdenes, pero además es así, tiene que ser así, porque como ya está todo resuelto y hay un procedimiento que dice cómo trabajar, y trabajamos acorde al procedimiento, digamos, no hay mucho para inventar. Las comunales, participativas pero orientadas hacia adentro, predomina un sentido de pertenencia,
de inclusión, de buscar consensos, que no es que no haya búsqueda de consensos en la burocrática y no es que no haya formalidad en la comunal. Estamos hablando de tendencias, de cosas que se dan más que en otros cuadrantes. ¿Qué es lo que caracteriza a las resolutivas? Los logros. Son organizaciones que buscan la eficiencia y porque es así, porque tengo que competir. O sea, está todo muy lindo la pertenencia, está muy lindo el procedimiento, pero si no soy eficiente, pierdo porciones de mercado, la competencia me quita, me quita clientes, o sea, claramente tengo que mirar lo que pasa a mi alrededor y encontrar los mecanismos para competir de manera rentable. Y las innovadoras, el impacto que genero, porque en general estas organizaciones generan a veces soluciones o resultados que están un poco a la vanguardia tecnológica, por eso son innovadoras, a veces hasta generan productos o servicios que tal vez el mercado no necesita y por lo tanto le imponen. Entonces, cuando tenemos un poco y en forma rápida lo que me da este tiempo, un poco una comprensión de este modelo, históricamente, ¿dónde podíamos ubicar a los proyectos de upstream? Y los podíamos ubicar claramente dentro de las organizaciones jerárquicas, o sea, de la mitad para abajo, y más o menos en el medio tirando hacia la izquierda, o sea, más hacia una organización que es orientada hacia adentro. ¿Y por qué? Porque el trabajo era mayormente técnico, las ventas de este sector eran técnicas. ¿Quién establece los precios? El mercado. ¿Y qué pasó en los últimos años? Bueno, justamente en los últimos años este sector está bajo, digamos, el influjo de cambios, cambios muy importantes, cambios que provienen de la incorporación de nuevas tecnologías, cambios que se dan por la volatilidad de los precios de los commodities, cambios por la escasez de profesionales. Es un sector, el sector de upstream, que está teniendo serios problemas en conseguir profesionales calificados, sobre todo para las periferias geográficas en donde se llevan a cabo estos proyectos, ¿no? Es una industria que tiene una creciente presión por política, crecientes exigencias y regulaciones ambientales. O sea, de alguna manera, si miramos este modelo, es un sector que está siendo tironeado hacia la derecha. O sea, es un sector que está siendo tironeado a dejar de mirar tanto para adentro y empezar a mirar un poco qué pasa a tu alrededor, ¿no? Empezar a ser competitivo. Yo siempre me acuerdo, años atrás había un paradigma más certero, menos certero, pero había un paradigma que decía que en toda industria la empresa más rentable es una petrolera bien gestionada. Y la segunda empresa más rentable es una petrolera mal gestionada. Bien gestionada, mal gestionada eran rentables, porque vivían mayormente en el cuadrante de abajo de la izquierda. Pero ahora todos estos cambios que hablamos la está sacando de esa zona de confort y la está arrastrando hacia la derecha. Entonces, un poco como conclusión, este entorno de mayor inestabilidad, pero un predominio todavía del trabajo técnico, hace que estas empresas tienen que migrar un poco dentro de este modelo hacia organizaciones más resolutivas, donde importa más el logro, donde empieza a importar la eficiencia. ¿Y esto cómo se logra? Básicamente por mayor agilidad en la toma de decisiones y, por abordar los problemas en forma ágil. ¿eh? Y además también las tecnologías,
los cambios tecnológicos, la disrupción tecnológica que hoy estamos viviendo, la tecnología o la revolución industrial 4.0, también de alguna manera le plantea desafíos innovadores a estas empresas, lo cual no significa que Oil and Gas tiene que ir al cuadrante innovador, desde ya que no, no es su esencia, pero sí que tiene que, a partir de los nuevos desafíos de aprendizaje y del crecimiento del trabajo adaptativo, también tiene que tender hacia una mayor innovación, o sea, dentro del modelo hacia arriba. ¿Y esto cómo se logra? Y mayor delegación de responsabilidades y abordar desafíos en forma colaborativa, como para responder a este desafío de innovación. En resumen, es una industria, son proyectos, los de exploración y desarrollo, que de alguna manera para responder a las nuevas circunstancias requieren de mayor agilidad en toma de decisiones y abordaje de problemas en forma ágil, mayor delegación de responsabilidades, o sea, creo que es un sector que ya no debería seguir trabajando, como todavía pasa en algunas empresas, por quintas cerradas, por silos que no comunican. O sea, hoy el trabajo en equipo cada vez más tiene que ser equipos de proyectos multidisciplinarios, ¿eh? Y no con, digamos, los geólogos terminaron su parte, por encima de la pared se la pasan al otro sector, después va a perforación, y todos trabajan de manera desconexa, de manera no coordinada. Creo que eso es justamente el atajo con el cual se llega a esa pérdida de valor o esa escasa generación de valor que están mostrando hoy estos proyectos. Sí, dale, por supuesto. Exacto. Sí, creo que sí. Creo que estoy de acuerdo y de hecho lo hemos visto en algunas organizaciones, pero me parece que aumenta el desafío de cómo salgo de esa zona de confort de la cual ya no estoy más y cómo me adapto a estas nuevas realidades, con todos estos, digamos, con estas amenazas, todo cambio se hace en pos de oportunidades, pero siempre hay amenazas latentes, siempre hay riesgos, o sea, ningún cambio es fácil y estos cambios son más del tipo cultural o sea, son más cambios, digamos, soft que hard. Y esto significa serias dificultades. Sí, coincido plenamente con ese comentario. Entonces, volviendo a nuestros proyectos, y si el objetivo es valor, en dos etapas, madurar el valor y ejecutar el valor, lo que se propone es enfoques ágiles para la maduración y mayor agilidad en los procesos para la ejecución. Entonces veamos de alguna manera de qué se trata esto, en qué consisten estos dos abordajes. La maduración son tres fases, dijimos, que pueden cambiar de nombre según la empresa, según la industria. ¿Qué sucede en cada fase? Cada fase finaliza con lo que sería un gate, un portón, o sea, un punto de análisis donde, en función de la información recogida en los que son los documentos de soporte de decisión, analizo la viabilidad de la inversión y si se ve que la inversión es viable, se autoriza el proyecto a pasar a la siguiente fase, a la FEL 2 o conceptualización o el nombre que le haya dado la organización. Y esta segunda fase también tiene un segundo portón, un segundo gate, donde se vuelve a analizar la viabilidad del negocio, la viabilidad de la inversión, si realmente existe la oportunidad, si las hipótesis de partida siguen siendo válidas. Y esto
se analiza con la información recogida durante esta segunda fase en un documento de soporte de decisión 2. Y si se corrobora que la oportunidad sigue siendo viable, que vale la pena seguir avanzando en el proyecto pasa a la tercera fase de maduración, a cuyo término hay un portón 3. En algunas empresas a este portón 3 lo llaman la revisión técnica del proyecto, la RTP, con información que se ha recogido en documentos de soporte de decisión 3. Esta es una instancia clave porque en esta instancia, después del portón 3, aparece la decisión del comité de inversión de autorizar o no autorizar la inversión que luego habría que hacer en la ejecución, ¿no? Entonces, esta es la esencia de la función de generar valor que cumple la etapa de maduración. ¿De qué manera los enfoques ágiles pueden ayudar a esta etapa? Los enfoques ágiles nos proponen entregar valor, el mayor valor posible en el menor tiempo. Y creo que esta etapa de maduración de los proyectos de Upstream lo necesita. Trabajo colaborativo y adaptativo. O sea, vimos que es necesario trabajar en equipo, no por áreas aisladas y separadas. Eliminar lo que no agrega valor, eliminar esas actividades o esos costos que finalmente no nos proporcionan valor y no sirven para la toma de decisiones. Comunicación, independientemente de cuál sea la forma, este tipo de proyectos, que son proyectos de alta incertidumbre y de alta complejidad, la incertidumbre y la complejidad se aborda a través de la comunicación abierta, transparente. Flexibilidad a los cambios, o sea, estos no son proyectos para hacer un plan de proyecto y tratar de mantenerlo. Estos son proyectos para marcar una línea y tener la rapidez con la cual responder a los cambios que se van a ir produciendo durante la maduración y una permanente mejora continua de procesos. Entonces, ¿cómo sería un poco el concepto del enfoque ágil en la etapa de maduración? Equipos multidisciplinarios que trabajan en forma colaborativa, en paralelo, tanto en los modelos técnicos como en los modelos económicos, ¿eh? Los modelos geológicos, los modelos económicos correspondientes, modelos que se integran periódicamente en un contexto de continua y transparente comunicación. Esto sería lo filosófico, el enfoque. A partir de esto, cada empresa verá qué uso, cómo lo uso, de qué manera lo aplico. Por ejemplo, hoy está muy difundido lo que se llama el marco Scrum, que es un marco de aplicación de una de las formas de agilidad. Por supuesto, me van a decir, esto vino del software, vino de una industria que no tiene nada que ver. Pero cuando uno mira los artefactos, las ceremonias, los eventos y roles, y tal vez haya cosas de esto que pueden ser útiles. Por ejemplo, los sprints, las iteraciones. Este marco propone generar resultados en tiempos cortos, de 2 o 3 semanas, porque con eso reduzco los desvíos, reduzco los riesgos, y tal vez puede ser algo que en la etapa de maduración convenga pensar de dentro de cada fase tener ciclos cortos de generar resultados y validarlos y contrastarlos. Lo que es el product backlog, el backlog de producto, que es toda la lista de cosas que tenemos que resolver. ¿Puede ser útil? Yo creo que sí. Tal vez alguna empresa diga, no, nosotros lo tenemos resuelto de otra manera. Perfecto.
El Sprint Backlog. ¿Qué es el Sprint Backlog? Es la lista de cosas que tengo que resolver, a las cuales tengo que dar respuesta durante el sprint. En general el sprint, cada ciclo se recomienda 2 a 3 semanas, puede ser 4. O sea, nada de esto es normativo. Estos son buenas prácticas que han dado resultado en muchísimos proyectos. El incremento, ¿qué es el incremento? Es lo que entrego al final del ciclo, es el resultado que ya el cliente me está diciendo si este resultado le sirve o no le sirve. Y no espero al gate, no espero al portón, de que puede pasar meses hasta llegar al portón para enterarme en el portón, en el gate, que lo que estamos generando, lo que hemos generado, no es de utilidad. Lo hago en ciclos más cortos, incorporando antes al cliente. La planificación del sprint es también un elemento muy útil. ¿Podrá aplicarse en nuestros proyectos? Habrá que pensarlo, habrá que ver la manera de cómo adoptarlo. La daily, la reunión diaria, yo creo que esto es muy útil y yo lo he visto en industrias de la más variada, o sea, todos los días una pequeña reunión de 15 minutos de los que están en el proyecto para intercambiar a ver cómo estoy, dónde tengo dificultades, vengo bien, hice lo que estaba previsto. Tal vez no sea necesario hacerlo de manera diaria, cada 2 días, cada 3 días, pero eso de mejorar la comunicación y que todos estemos enterados de lo que pasa en el proyecto, me parece realmente muy útil. La revisión del sprint, la revisión del incremento, la retrospectiva, o sea, una serie de elementos que proponen este marco que puede ser realmente, por lo menos para reflexionar y ver de todo esto, el dueño del producto, el Scrum Master, que es el facilitador del equipo de desarrollo. Esto es lo que se está usando en otras industrias con muy buenos resultados. ¿Habrá lugar para esto en los proyectos de Upstream? Yo creo que sí. ¿Hay que usar recetas? ¿Hay que aplicar exactamente lo que...? No, no. Creo que cada empresa deberá ver qué me conviene de todo esto y en un proceso gradual ir mejorando sus resultados. Fíjense, el trabajo conjunto nos permite, a través de modelos, por ejemplo, desarrollar en forma temprana modelos de evaluación del potencial hidrocarburífero, por ejemplo. Y esto lo voy detectando y midiendo y generando en forma temprana. También, por ejemplo, puedo generar modelos económicos de rentabilidad, el valor actual neto de un proyecto al final de la segunda fase de la FEL 2 con un factor de riesgo. ¿Qué es el factor de riesgo? Y es la probabilidad, en este caso 26%, de que el valor actual neto sea negativo. Y si el valor actual neto es negativo, sabemos que destruye valor. Entonces, estas herramientas también ayudan a este trabajo en equipo a entender un poco el valor de la información que va generando e ir tomando las decisiones para seguir avanzando en el proyecto. Y ya para ir terminando, en la etapa de ejecución, donde dijimos habría que buscar una mayor agilidad en procesos, en la etapa de ejecución, podemos usar lo que hoy se conoce como ejecución Lean. Todo esto de enfoques Lean, en definitiva, es lo que le dio el marco a los enfoques ágiles. O sea, primero nacieron la filosofía y los enfoques Lean y de ahí derivaron los enfoques ágiles. Y lo que es ejecución, ¿se puede beneficiar de los enfoques Lean? Y sí, porque nos proponen optimizar las actividades que agregan valor a los procesos, a la vez que eliminar o reducir aquellas actividades que no generan valor. O sea, potenciar las actividades de ejecución con las cuales obtenemos valor y cuestionar y ver si tiene sentido seguir haciendo actividades que no generan valor y que son desperdicios.
¿Y qué es desperdicio para Lean, por ejemplo? Que acá también hay una cantidad de cosas que uno podría analizar en los proyectos de ingeniería y construcciones, en los proyectos de construcción de instalaciones de superficie, y que se podían obtener realmente ahorros de costo muy importante. El talento no utilizado, o sea, el desaprovechamiento del conocimiento de nuestros equipos de proyecto, de nuestros profesionales, excesos de inventario, compra de materiales con una ingeniería incompleta que después finalmente no se usan y quedan estoqueados con costos que lo único que hacen es deteriorar los resultados de la compañía. Mal diagrama de las actividades de proyecto con movimientos de personal que finalmente generan sobrecostos innecesarios, tiempos de espera en la obra, tiempos de espera porque no llegó el material, porque no llegó la información, porque no llegaron los planos. Todo lo que es el transporte de productos y la ineficiencia, ¿no? Acá, por ejemplo, una de las cosas, una amplia oportunidad de mejora es el concepto de cuando alguien desde la obra, desde el yacimiento, pide por un material, por un insumo, la respuesta es ya lo compré. La verdad que no alcanza con ya lo compré, no, ya lo compré no me resuelve el tema. O sea, el tema se resuelve cuando aquel equipo, aquel insumo que se compró está en obra o está en el yacimiento en tiempo y forma con la documentación necesaria para poder ser utilizado. Ese ya lo compré, finalmente lo único que genera es sobrecostos, desperdicios. Lo mismo que los defectos, ¿no? Los defectos por ingenierías mal hechas, ingenierías incompletas, la sobreproducción y el sobreprocesamiento. Bueno, estos son, en lo que es la filosofía Lean, 8 grandes categorías de desperdicios que si miramos la aplicación en la ejecución de los proyectos, tanto de exploración como de desarrollo, creo que hay una oportunidad muy grande de empezar a bajar costos y empezar a, digamos, a mejorar. ¿Cómo? Yo siempre insisto, en forma gradual. Tengo que buscar una especie de Pareto, donde tengo la mayor pérdida, donde realmente estamos teniendo serios problemas de eficiencia y empiezo por ahí y empiezo a mejorar por ahí. Conclusión. Estamos en una encrucijada, como muchas industrias, ¿eh? La industria de exploración y desarrollo no creo que sea muy distinta a otras industrias. Creo que hay hoy, sobre todo, bueno, con toda esta situación que está viviendo a raíz de la pandemia y de lo que la pandemia trajo en los mercados mundiales, sin duda que estamos en una encrucijada. Lo que sí es cierto es que en esta encrucijada, en este cambio, recordemos un poco las palabras de Einstein, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O sea, no insistamos con soluciones que fueron útiles en un contexto, en un cierto, en una cierta situación de la industria, cuando hoy el contexto cambió, cuando el barril ya no está más a 100 o a ciento y pico, donde ya ahora la empresa más rentable de un mercado no es una petrolera, entonces no estamos más en ese contexto. Entonces, insistir con prácticas que fueron útiles en un contexto hoy es claramente repetir y persistir en el error. Posibilidades hay muchas. Yo traté de hacer en este breve tiempo una breve reseña, una, una reseña de las distintas posibilidades, pero creo que a pesar de todas estas posibilidades, yo siempre insisto con algo. Y cuando era joven, hace años de esto, cuando era joven, a mí me encantaban unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura, porque uno era protagonista, ¿eh?, de la historia que, que más le gustaba. Y creo que esto es
a mi modo de ver, lo que cada empresa debería hacer. O sea, cada empresa debería encontrar su propio camino, su propia aventura en esto de agilizar los procesos, agilizar la toma de decisiones, agilizar la forma de trabajo. ¿Para qué? Para ser más rentable, en definitiva, para ser más rentable. Y déjenme finalizar un poco esto que hemos presentado, es la base del curso que tenemos programado ahora para el 29 de septiembre, donde sobre el tema agilidad y metodologías ágiles en proyectos de upstream vamos a profundizar todos estos temas que hemos visto. O sea, vamos a profundizar los temas de la cadena de valor, de lo que es las fases de la etapa de maduración, los modelos estocásticos, los modelos probabilísticos y la aplicación o la posible aplicación de lo que son enfoques y metodologías ágiles a estas etapas y fases de los proyectos. Es un curso que, dada la situación, se va a dictar en forma sincrónica, online, en directo, pero las clases quedan grabadas y se suben a un aula virtual y se van a poder ver luego en diferido. Si alguno no pudo participar de alguna clase o la quiere volver a ver, la puede volver luego a ver luego. Les agradezco, creo que he cumplido el compromiso de una hora. Disculpen los inconvenientes técnicos del comienzo del audio y dejo abierto para si hay alguna duda, si hay alguna consulta. Espero realmente que les haya sido útil. Realmente agradezco la atención y la cantidad de participantes es muy importante. Así que se ve que el tema interesa, creo que es un tema actual, de modo que si hay alguna duda o pregunta, bueno, aquí estamos. Aún no hay preguntas, hay agradecimientos. Bueno, después les vamos a mandar a todos, les vamos a mandar esta presentación, le vamos a hacer llegar completa, y también el link del video de la grabación, que esta vez tiene, bueno, el inconveniente de inicio, pero superado el inconveniente, creo que después, Pablo, no hubo problemas, ¿no? No, no, para nada. Fue Bien, bien. otra cosa que pidieron Sí, es si podías enviarles el link eh, del archivo de Oil and Gas, del, lo mando el archivo que se directamente. pasó acá. Sí, le mando el archivo. Sí, 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 el de Gran Bretaña, sí. exacto, Sí, exacto. sí, 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 les hago llegar eso, ningún problema. Bueno, entonces, gracias nuevamente, gracias por la confianza, por esta dedicación de esta hora de un día al mediodía y nos encontramos en un próximo evento. Quien tiene interés en el curso también nos puede escribir y le podemos hacer llegar mayor información sobre contenidos y detalles del curso. Bien, comentará